Amén. Bueno, amados, vamos a abrir nuestras Biblias el día de hoy en el Evangelio de Mateo, o el Evangelio según Mateo. El día de hoy, hermanos, como saben, es fin de mes y suelo por empezar una tradición, el parar la serie de Juan y empezar una serie nueva, o tomar un tópico y traerlo. El día de hoy decidí Mateo 19, versículo 20, vamos a estar viendo el versículo 26 y vamos a estar, hermanos, vamos a estar viendo qué significa para Dios todo le es posible. Que esa frase de que muchos han dicho, para Dios todo es posible. Para Dios es posible, la usan mal entendidamente, para Dios es posible que tenga yo como creyente un negocio. Para Dios es posible que yo tenga una buena vida. Para Dios es posible que yo tenga tal vez alguna casa gigantesca, sea dueño o propietario de alguna empresa. Mucha gente usa esa frase, inclusive para correr ciertos kilómetros o ciertas millas en manera de ejercicio y decir, no, para Dios todo es posible. Inclusive pudiera pensar en que las personas usan eso tanto que lo han llegado a creer y adoptar como parte de una cultura cristiana. Que dicen, no, mira, para Dios todo es posible. En que tengas una carrera. Mira, con Dios todo es posible. Con Dios vas a tener successful. Pero ¿es bíblico? ¿Es verdad lo que enseña la palabra de Dios? ¿Es verdad que eso es lo que este texto se explícitamente se deja ver? Algunos también lo traen hasta en playeras, t-shirts. Con God, with God, everything is possible. Con Dios todo es posible. Pero realmente eso es bíblico, amados. Realmente eso es lo que nos enseña el texto. Y por otro lado, me gustaría que tuvieran en su mente la inmortalidad, o la mortalidad, perdón. Lo que ha pasado con el COVID-19, el muerto más de un cierto número de personas, alrededor de más de 100,000 o de casi 1,000,000 de personas muertas. No conozco los números. Pero realmente, amados, es también eso lo que preocupa a las personas. La muerte, el que ellos estén lidiando con esos detalles y pensando el mundo se va a acabar, la humanidad se va a terminar y todo eso. Pero eso no es verdad. La humanidad ha estado muriendo desde el principio. La humanidad ha estado en mortalidad y el número de mortalidad 100% desde el principio. Eso no es de preocuparse de las personas. Pero bueno, dicho ya mucha palabrería, vamos a entrar a nuestro texto y voy a pedirles que leamos desde el versículo 16 hasta el versículo 30 para poder entender en contexto. Y dice, y he aquí se le acercó uno y dijo, Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús respondió, no matarás, no comerás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado, ¿qué me falta todavía? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en la tierra y en los cielos. Perdónenme, me moví. ¿Qué versículo me quedé? Perdón. 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve, vende lo que posees y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Ven y sígueme.
Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Y Jesús le dijo a sus discípulos: en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían entonces: ¿quién podrá salvarse? Nuestro versículo. Pero Jesús, mirándolo, le dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Y Jesús le dijo: en verdad os digo que vosotros me habéis seguido en la regeneración. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo esto que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos serán los primeros y los últimos primeros. Amados, ténganme paciencia, mi sermón se me perdió. Voy a tratar de dar mi mejor esfuerzo, así que tengan paciencia. Para Dios todo es posible, hermanos. Leamos los primeros versículos donde este joven se acerca. Este pasaje es paralelo con Lucas y con Marcos. Y si usted se da la tarea de poderlo escuchar, de poderlo leer entre Lucas y Marcos, usted notará cierta diferencia de palabras y cierta diferencia de registro. Por ejemplo, en el versículo 16 dice: y he aquí se acercó uno y dijo. Si usted lo lee en los otros evangelios paralelos, usted notará que dice: he aquí, y uno corrió y se arrodilló a los pies de él, refiriéndose a este joven. Este pasaje, amados, específicamente el pasaje del capítulo 19, es considerado como si fuera un pequeño catecismo. ¿Saben lo que es un catecismo? Algo que usamos para adoctrinar a nuestros pequeños, inclusive se puede usar para adoctrinar a los jóvenes o a los niños en casa. De los versículos 16 hasta el 22 vemos el argumento de Jesús y el joven rico. Pero ¿por qué es mi énfasis en decir que este capítulo 19 es un pequeño catecismo? Note los versículos del 3 al 12, usted encontrará una instrucción de Jesús de esposos y esposas. Y después usted encontrará desde el versículo 13 hasta el versículo 15, hablando del mismo capítulo 19, una instrucción a los hijos. Y del versículo 16, amados, hasta el versículo 26, usted encuentra esta escena de este joven. Después de que Jesús ha predicado el sermón del monte y después de que Jesús ha dado instrucciones a sus discípulos, ahora aparece este joven. Uno lo registra a Mateo como uno, refiriéndose a un hombre. Un joven se acercó a él y empezó diciendo: ¿Y qué, maestro? ¿Qué bien haré para obtener la vida eterna? Si usted lee otro pasaje como Lucas y Marcos, usted notará que dice: maestro bueno, buen maestro, rabí, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Podríamos decir que Jesús está diciendo estas cosas, amados, que ya he mencionado, como por ejemplo en esposos, los hijos y con el joven rico, para que los discípulos pudieran considerar varias cosas. Por ejemplo, primero, el matrimonio. Es bueno que un joven considere el matrimonio y que esté considerando en casarse. Eso es bueno. Ahora, no tiene nada que ver con el texto. Estoy dando un contexto y pudiendo traer todo a la mesa para que podamos entender más este versículo. Y de los hijos también. Es bueno que los hijos sean instruidos por los padres a las cosas de las posesiones, a las cosas del dinero,
a las cosas de la administración del dinero. Es bueno que los padres enseñen a sus hijos desde jóvenes. Es vital para ellos enseñarlos, instruirlos. Aquellos padres cristianos deberían de poner atención a este pasaje y ver a este joven e instruir a sus hijos para que no cometan el mismo error, amados. Debemos de tener una mentalidad correcta de las riquezas de este mundo. Recuerde Mateo 6, donde Jesús habla de la polilla y el polen, de las riquezas en la tierra que son perecederas y las riquezas en el cielo que son eternas, que valen más. Bueno, este es el contraste. Y ahora este es el ejemplo que Jesús está dándole a sus discípulos con este joven. Y esto es necesario, amados, enseñarlo a aquellos que aspiran a ser padres algún día, enseñarlo a nuestros hijos. ¿Dónde están nuestras riquezas? ¿Están acaso nuestras riquezas aquí en la tierra? No tengo ningún problema con tener una casa grande. No tengo ningún problema con que un cristiano tenga un buen auto. No hay ningún problema, y la Biblia no tiene ningún problema con que usted tenga dinero en su banco. ¿Cuál es el problema que tiene la Biblia con eso? Entonces, el amor a. Cuando mi avaricia excede más que mis deseos, cuando yo quiero tener más de lo que ya tengo, o cuando no comparto con otros, con mis hermanos especialmente. La avaricia y el amor al dinero es el problema que la Biblia tiene aquí. En este pasaje, amados, podemos ver 3 intercambios de palabras y los vamos a ir desarrollando entre Jesús y el joven rico. Como ya dije, los evangelios sinópticos registran este episodio también de diferente manera. Por ejemplo, usted lo puede leer en Lucas capítulo 18, versículos 18 al 23. También puede leer este mismo evento en Marcos capítulo 10, versículos 17 al 22. Con algún uso de diferentes palabras, como ya le dije, como que el joven viene, va corriendo, se postra y dice: maestro bueno, ¿qué ha de hacer? Pero es la misma esencia. Ahora, volviendo al texto, en versículo 16, maestro, pregunta. Mire, a contraste de Nicodemo, si se acuerda del sermón pasado, ¿cómo lo llamó Nicodemo a Jesús? Maestro, rabí, gran maestro. ¿Por qué no lo llamó hijo de Dios como los discípulos? Este joven había escuchado la enseñanza de Jesús, el sermón del monte. Y aquí en esta escena especial, particularmente, aquí son los últimos días, o el final, casi final del ministerio de Jesús. Y viene este joven, maestro, ¿qué hago para heredar la vida eterna? ¿Qué debo de hacer para obtenerla? ¿Y qué es la vida eterna? La salvación de nuestras almas. Nosotros entendemos eso. El joven parece que aún no lo entiende tampoco. Otra escena igual. Este joven no está entendiendo lo que es la vida eterna. Pero viene, ¿qué debo de hacer? ¿Qué tengo que hacer? En otras palabras, en su lenguaje judío, él tal vez estaba diciendo: ¿qué herencia me espera a mí y le espera a mi pueblo? ¿Qué es lo que debemos de recibir nosotros, maestro? A nosotros dinos qué es lo que nos espera. Dime, estoy ansioso por esperarlo. ¿O qué vida me espera por venir? Maestro, dímelo. Estoy desesperado. Esta palabra vida eterna, hermanos, es la misma palabra empleada en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Por eso vine a Mateo, para tener un poco más de amplitud sobre la palabra. En Juan 3, versículos 15 al 16, con Nicodemo, cuando Nicodemo expresa las mismas palabras en la misma realidad.
¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué dijo ahora el joven rico? ¿Qué debo de obtener? ¿Qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Para heredar el reino de los cielos. ¿Qué es lo que tengo que hacer, maestro? Dímelo. ¿Qué tengo yo que hacer? Esta pregunta también nos pone y nos ayuda, a poder entender y poner en contexto el versículo 26. Para Dios todo es posible. Mire el versículo 17, amados. Y él dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Si usted lo lee en Marcos, él ya le había dicho: maestro bueno. Y Jesús le dice: no me llames bueno. Pero Jesús es Dios. Él es bueno. Dios es más bueno que cualquier hombre aquí en la tierra. Pero Jesús rehusó llamarse bueno porque quería esconderle la verdad al joven rico. No, no era su momento de revelar su gloria, de revelar quién era Él aún. Lo que es bueno, dice. ¿Por qué me preguntas lo que es bueno? Refiriéndose a los atributos de Dios. Solo Dios es bueno. Porque eso usted lo puede leer también en los otros evangelios, como ya dije. Y ver cómo Jesús mantiene la mansedumbre, la humildad. Y hace esta respuesta, amados, creo yo en lo particular, que hace esta respuesta a Jesús en manera de pregunta. ¿Por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Porque Él sabía las intenciones del corazón del joven. Él conocía a este joven. Él es Dios, Él es omnisciente. Él sabe quién es este joven. Él sabe sus intenciones del joven antes de que viniera con Cristo. ¿Cómo sabemos eso? Veamos en el Evangelio de Juan y en este mismo Evangelio, capítulos atrás, donde Jesús conocía las intenciones de cada uno de ellos y de nosotros. ¿Creen que Jesús estaba haciendo como que, ay, no te conozco? No, yo te conozco. Yo sé tú quién eres, yo sé cuáles son tus intenciones. Inclusive antes de que me vayas a seguir cuestionando, yo voy a saber qué es lo que quiero. En el versículo 18, amados, dice, Él dijo, ¿cuáles? Y Jesús le respondió, perdónenme, versículo 17, parte final, solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Solo Dios es bueno, pero si deseas entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Acaso Jesús le estaba pidiendo algo errado? No. ¿Acaso Jesús le estaba requiriendo de él algo que no fuera bíblico, algo que no estuviera de acuerdo a la palabra de él? No. Guarda los mandamientos, guárdalos. Y esto nos ayuda a entender el versículo 18 y dice, Él dijo, ¿cuáles? ¿Cuáles mandamientos? ¿Cuáles? Y Jesús le responde, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio. Versículo 19, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo. Mire ese. No amarás, a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús cita 5 de los 10 mandamientos del Decálogo. Esos se encuentran en Éxodo 20, del versículo 12 al 16, cuando Dios da las 2 piedras. Jesús cita 5 primero de esas decálogo. Luego Jesús cita un mandato levítico Levítico 19, versículo 18. Amados, esto muestra que la obediencia a los 5 mandamientos anteriores, a los mandamientos que Jesús cita como no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás y no darás falso testimonio,
implica amor. Para él, citarle esos 10 mandamientos, él sabía que tal vez porque él los cometía y podía proveer el sacrificio, ya sea comprándolo. Este joven era rico. Ya sea comprando un cabrito, ya sea comprando un becerro, ya sea comprando una gallina, lo que sea, él podía comprar eso y podía comprar en cierta manera el perdón temporal. Él podía ir fácilmente al templo y llevarlo y proveer su sacrificio. Fácil. Pero él no entendía que estos mandamientos que Jesús le estaba citando implicaban algo. Amor. ¿Por qué yo argumento esa cosa? No matarás. ¿Por qué yo no debo de matar? Por amor. Pero matar, ¿qué? Animales, para que no, eso no. Matar a otro hombre. Simplemente yo no me puedo dar el privilegio, el lujo de poder asesinar a otro ser humano porque tengo esos deseos. Porque si lo amo, no lo voy a matar. No sé si me entienden un poco. No cometerás adulterio. Por amor a mi esposa, por amor a mi hermana que es Karen, no cometeré adulterio. Y ustedes el día que se casen deberán hacer lo mismo por amor a Dios, al prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? Al final del día, ¿quién es tu prójimo? El que está al lado de mí, mi esposa. No cometerás adulterio, no hurtarás, no robarás. ¿Por qué no robaré? Porque amo a mi prójimo. No darás falso testimonio, o sea, no te presentarás delante de un juez y dirás mentiras, acerca de otro prójimo. Y eso es mucha costumbre a veces en algunas iglesias, dar falso testimonio de un hermano, pero eso no demuestra amor. Lo contrario es, háblese cada uno con la verdad. El levantar falso testimonio de otros es odiar, es no amar a mi prójimo y no estoy cumpliendo la ley. Mire capítulo 22, amados, ahí mismo en Mateo capítulo 22, el versículo 40. Yo lo leo. Dice, este es Jesús hablando. De estos 2 mandamientos depende toda la ley. ¿Cuál es? Versículo 39. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 37 hacia arriba. Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Por amor a Dios, por amor a mi prójimo, es que no voy a matar, adulterar, hurtar y levantar falso testimonio. Y es fácil juzgar a otros por asesinar a otro. Pero a veces, si usted no presta atención a la Escritura, nosotros somos asesinos cuando hablamos de otro. También. O sea, somos igual. Por donde quiera que le busque, nosotros hemos violado la ley de Dios. Quizás no se menciona el número 10 de los mandamientos. No codiciarás. Jesús no menciona eso ahí. ¿Sí ve? Jesús menciona no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero no le dice no codiciarás. Jesús no le menciona eso. Podríamos preguntarnos eso varias veces, pero ¿con qué frecuencia este hombre, amados? Esta es una pregunta para ustedes. ¿Con qué frecuencia este hombre había violado la ley para obtener riquezas? Él era un hombre rico, joven. Imagínense en sus 20, billonario, poderoso, rico. Nada le faltaba terrenalmente. Podía obtener lo que quisiera, pero ¿cómo obtuvo esa riqueza? Hace tiempo yo le decía a uno de mis amigos
sobre el trending que está mucho en este siglo, el ser emprendedor, ser millonario, tener dinero, poner tu negocio y tener éxito. De la noche a la mañana, esto quiere decir en un periodo corto. ¿Cómo obtuviste ese dinero? ¿Mintiendo? ¿Levantando falso de testimonio? ¿Hurtando? ¿Adulterando? ¿No honrando a tu padre y a tu madre? ¿No amando a tu prójimo? ¿Cómo obtuvimos ese dinero? Ese es el problema de hoy. Los mandamientos, amados, todos aquí podemos resumirlo en uno solo, en conjunto con otro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Por amor a Dios, por amor a su Hijo Jesucristo, es que no debo de violar la ley. Ahora, no estoy diciendo, escuche bien, quiero ser claro, no estoy diciendo que usted tiene que guardar la ley para mantenerse salvo. No, usted no puede mantener ni cumplir toda la ley. Su deber sí es tratar en el poder del Espíritu de poder vivir una vida conforme a la ley de Dios. Para aquellos que les gusta la teología reformada, les recomiendo un buen libro, La Ley y los Santos, de A.W. Pink. La Ley y los Santos. En el tercer intercambio, amados, en el versículo 20, dice, el joven le dijo, todo esto he guardado, ¿qué me falta? ¡Wow! El tipo no había matado, no había robado, no había cometido adulterio, no daba falso testimonio, él honraba a su padre y a su madre y amaba a su prójimo como a sí mismo. ¿Qué me falta, Jesús? ¿Qué me falta? Todo lo he guardado. Y si usted lo compara con Marcos 10 y Lucas 18, 21, desde mi juventud él dice, pero él no es joven. Desde mi juventud yo he guardado los mandamientos. Desde mi juventud he sido perfecto. No he rompido ni un plato, ni una tilde de la ley. ¿Eso era verdad? ¿De verdad era que este joven desde su juventud nunca había rompido la ley? Pero aquí esto que nos muestra, esta respuesta de 3 cualidades de este joven, amados, salen a la luz. Número 1, su ignorancia. Todos los mandamientos, dice él, todos los he guardado. Todos los que Jesús citó y no solo los que Jesús le menciona. Él dice, todos en totalidad, los 10, hasta más si me los pones, los he guardado. Arrogancia, ¿no? Orgullo. Yo no robo, yo no mato a nadie. Cuando usted está evangelizando a las personas, no, yo no mato a nadie, yo no robo. Yo soy bueno. Pero acaso, amados, punto número 2, ¿acaso él podría haber amado a todos los prójimos? ¿A todos sus vecinos? ¿Realmente los había amado a todos? Yo creo que es imposible. Yo no conozco un hombre en la tierra que pueda amar a todas las personas y que pueda cumplir todos los mandamientos, todos sin excepción, todos. Yo no lo conozco. 3, ¿acaso creen que nunca pudo quebrar la ley? Él parecía que él no era un infractor. No, Jesús, todo esto lo he guardado desde joven. ¿Qué me falta? Dime. Quiero tener la herencia del reino de los cielos. Quiero ser partícipe del reino de los cielos. Quiero heredar la vida eterna. Quiero ser inmortal. Jesús, ¿qué me falta? Ya cumplí los 10. Ya llevé mis ofrendas. Y por si fuera poco, antes de que se me olvide, este joven era influyente en Israel. Era un hombre que podía, amados, serse comparado con algunos con el Sanedrín. Él era un hombre de importancia, un joven importante, con poder, un magistrado civil,
por así decirlo. Él participaba en el Sanedrín, este joven. Imagínense ustedes, a los 20 años, billonario o trillonario, llámese como usted se quiera llamar, amado. Y siendo presidente de los Estados Unidos, a sus 20 años. No era un presidente él, pero quiero ponerlo más o menos en esa estatura. Era un tipo con poder, con dinero. Este tipo era algo de admirar. Yo creo que cualquier padre quisiera ese hombre para su hija. Yo no, pero cualquier padre quisiera ese muchacho para su hija. 20 años, con mucho dinero, con la vida resuelta. Y entre los fariseos, entre los maestros de la ley y la gente del Sanedrín, los gobernantes de Israel. Este hombre era importante, amados. Y él dice, yo no he quebrado la ley. Yo no he violado los mandamientos de Dios. Yo estoy bien. ¿Qué me falta, Jesús? Dime, ¿qué me falta? Eso expresa un afán de hacer obras buenas más allá de las requeridas por la ley. Él quería un 11º, 12º, 13º mandamiento. Él no estaba contento con eso. Él quería más en su ambición por heredar el reino de los cielos. Me atrevo a comentar, y este es mi comentario personal, que este joven tal vez tenía la intención de comprar el reino de los cielos a través de su obediencia y de su dinero y su poder. Tan pecaminosos somos, tan malos somos, que tal vez este joven quisiera haber comprado a Jesús y los apóstoles. Al haber oído el sermón que dio en el monte, amados. Al haber visto que Jesús alimentó a más de 5,000 personas. Al ver que este Jesús había convertido el agua en vino. Al ver que Jesús llegó y disciplinó en el templo. Al ver que Jesús hizo milagros y señales. ¿Qué hago? ¿Qué necesito hacer? Tú dímelo. O más bien, ¿qué debo de hacer? Dime, anda Jesús, dime, quiero que me digas. Ansío que me digas qué nueva ley debo de cumplir para tener la vida eterna, la avaricia. Quiero tenerlo antes que los demás. ¿No ha visto esa gente cuando sale el iPhone 13, 14, se duermen un día antes o 2 semanas antes en la tienda? Bueno, ahora ya no, ¿verdad? Pero antes se duermen ahí para esperar y tener y ser los primeros en tener ese iPhone. Quiero ser el primero, Jesús, para tener la vida eterna. Dime, ¿qué debo de hacer? Tengo todo, tengo dinero, ¿es eso? Tengo dinero. Poder, tengo poder. Jesús, los mandamientos. Mira, no roba, ni casado estoy, Jesús. ¿Cómo voy a cometer adulterio? Mi padre y mi madre, Jesús, yo ahí viven conmigo. Estoy bien, Jesús. ¿Qué debo de hacer? Perdón. Las preguntas de este hombre reflejan el celo que tenía y teme tal vez que al final, amados, en el juicio, sus buenas obras demuestren ser inadecuadas para obtener la aprobación de Dios y heredar la vida eterna. Él tenía miedo. En cierta manera, tengo todo, pero hay algo que me hace falta, que es lo que el rabí Jesús o el maestro Jesús está proclamando: vida eterna. Riquezas, tengo. Carruajes, caballos, tengo. Ganado, tengo. Autoridad en el pueblo de Israel, tengo. Juventud, tengo. Hombre, ese joven tenía todo. Y él estaba ansioso por tener la vida eterna, pero de una manera errónea. Y temía que al final del día llegara delante de Dios y no tuviera eso. Pero ese no era, él aún no había entendido. Él hubiese estado ahí con Nicodemo cuando Nicodemo fue confrontado a nacer de nuevo, a arrepentirse de sus pecados
y poner su confianza en el sacrificio perfecto de Cristo. Y entonces Jesús lanza su respuesta en el versículo 29. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve, vende lo que posees, da a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Ven y sígueme. Entienda el desarrollo del diálogo. Si quieres ser perfecto. ¿Acaso el joven le preguntó que quería ser perfecto? No. Jesús le está diciendo: tú quieres perfección. No has venido a mí a decirme: Mesías, Hijo de Dios, ¿qué debo de hacer para poder heredar la vida eterna? En fe y en arrepentimiento. Señor, vengo a donde ti. La manera en que lo registran Lucas y Marcos, en venir de rodillas y en suplicarle por la vida eterna, es hipócrita. No del escritor, de él, del joven. Quería tratar de buscar el favor de Cristo a través de su hipocresía. A través de querer ganar el favor de Dios por sus buenas obras. Lo he hecho todo. Y lo tengo todo. Aquí estoy, Jesús. ¿Qué hay que hacer más? Si quieres ser perfecto, sinceramente, significa estar comprometido con Dios sin reservas a Él. Eso era lo que él tenía que tener. Comprometido completamente con Dios, sin reservas. Ahora recuerde, Jesús, no estamos hablando de que este hombre viene a buscar la salvación de su alma. Él quiere y pretende ver el reino de los cielos como su reino terrenal. Él lo está teniendo de esa misma mentalidad. Entonces Jesús le quiere ser perfecto. Vende todo lo que tienes, sin reservas. A Dios completamente, entrégate. Aquí Jesús no los llama, amados, a ser sin pecado o ser sin pecaminosidad o impecable, inmanchable, intachable. No le está diciendo eso, sino que lo llama a la santidad de Dios, cuyo es nuestro modelo, y a una de las cuales es amar a su prójimo. Quiere ser perfecto. Recuerde el versículo primero en los otros evangelios. Maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo Dios. En otras palabras, ¿por qué me llamas perfecto? Perfecto solo Dios. Ve la manera hipócrita y errada de venir a Cristo. Y me gustaría hacer un pause ahí, un paréntesis. Jesús no le responde, amados. Cuando viene en primera instancia el joven de rodillas, pidiéndole heredar los cielos, el reino de los cielos, no le responde: abre tu corazón para que me recibas. No le dice eso. Tampoco le dice: levanta la mano y haz una oración. No le dice eso. Mira, yo te estoy aquí con los brazos abiertos, joven rico, para recibirte. Quiero usarte porque eres un hombre de negocios. Esa es la idea vaga y errónea. Y es blasfemia de muchos predicadores que dicen que porque eres un hombre de negocios, que porque tienes dinero, que porque tienes poder, Dios te necesita. Él es el dueño del oro y de la plata y del rey y del globo terráqueo. En última instancia, el que necesita a Dios eres tú. Y no le está diciendo: ven, hijo mío, tengo ganas de darte un abrazo y un beso. No. No le dice tampoco: mira qué bueno que vienes, tengo ganas de tener una relación contigo. No. Lo reprende. Lo exhorta a la santidad de Dios, lo exhorta a ver la perfección de Dios, le cita la ley y le dice: mira, ese es el estándar que debes de tener. La respuesta del joven debió ser: no puedo, Señor. Yo no creo que pueda cumplir el estándar o la regla que la ley dicta. Ayúdame.
Sin embargo, se llena de orgullo y de arrogancia. Lo he cumplido todo. ¿Qué más debo de hacer? Si quieres ser perfecto, Jesús le dice a él, si quieres ser perfecto, haz esto. Para que este hombre pudiera ser santo, amados, justo, perfecto, para que su obediencia lo abarque todo, se requiere ser fiel a Dios y a los mandamientos y prestar atención a lo que Jesús le estaría diciendo enseguida. Si quiere usted ser santo, justo y perfecto, mire a Dios, mire a Cristo. En última instancia, yo, usted y todos los que están aquí somos justificados no por las obras de la ley, sino por la obra de ¿quién? De Cristo. Solo por la perfección de Cristo, por su santidad, por su justicia. Y eso nos lleva a volver a ver el verso 29, verso 20, perdón. El joven le dijo, todo lo he guardado, Jesús, todo lo he guardado. Jesús le prueba la verdad aquí, amados, que no es verdad. Jesús le prueba la afirmación de este hombre con estas palabras: ve, vende todo, dalo. Cumple entonces lo que dices que cumples. Amar a tu prójimo. Amar a Dios con toda tu alma. Porque en última instancia, ¿quién fue el tonto que dijo que lo cumplía todo? Él mismo. Todo. Ley a vida y por haber todo yo lo cumplo. Su celo por mantener la ley, amados, lo cegó a la misericordia de Dios. Lo cegó a los asuntos importantes de la ley. ¿Cuál era el asunto importante de la ley? Amar a Dios y amar a tu prójimo. Ese era el asunto. A cambio, ¿qué quería a cambio él? ¿Qué iba a obtener a cambio, amados? Tesoros en el cielo, recordando a Mateo 6:20. No hagáis tesoros aquí en la tierra, sino en el cielo, donde la polilla y el polen y el ladrón no lo destruyen, no lo comen, no se lo roban, allá arriba. ¿Qué decidiría este joven cuando estaba en promedio o en la balanza sus riquezas y Cristo? A cambio, ¿sabe qué era lo que iba a recibir? El bien de su alma. De dejar un reino de obras, un reino que él construyó con lo que haya construido, mentiras, con trabajo, todas sus posesiones, dejarlo para tener el reino de los cielos. Invalorable, incorruptible, que no perece, que nadie me lo puede robar, el reino de los cielos. Jesús le ofreció la gracia y le mostró misericordia, amados. Lea el texto, versículo 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que posees y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Ven y sígueme. Ven y sígueme. Jesús le estaba diciendo, ven y sírveme a mí. Deja de servir los tesoros de la tierra. Deja de servir a tus propias ganancias, a tus propios deseos, a tus triunfos, a tus logros. Ven y sígueme. Jesús le está abriendo la puerta al arrepentimiento, a la fe, a la salvación. Ven y sígueme. Jesús estaba interesado en salvar su alma, no sus riquezas. No me importan tus riquezas, me importa tu alma. Solo en Jesús, amados, podremos encontrar el descanso a las altas demandas de la ley. Mire, jóvenes, cuando ustedes estén batallando con algún pecado en sus vidas, miren a Cristo. When you're fighting with sin, look Christ. Christ is enough. Christ is justice. He justifies us free. When we can be holy, remember, you holy because Christ is holy.
Brothers, every day in my life, every morning, every afternoon, every evening, I'm dealing with my sins. But you know what? I just remember the grace, the love, the righteousness, the free of Christ. This country can offer freedom, but Christ offers amazing, amazing freedom, brothers. Please keep thinking in the freedom of our Jesus Christ as Lord. El joven, al abandonar su riqueza terrenal, amados, descubriría las verdades. ¿Cuáles? Que el reino de los cielos era más grande y más valioso que las riquezas que hubiera en este mundo sin sentido y lleno de tinieblas. Versículo 22. Pero al oír el joven estas palabras, ¿qué cree que pasó? Se fue triste porque era dueño de muchos bienes. ¿Que no cumples toda la ley? ¿Que no me acabas de decir, joven, que tú eres perfecto? El joven fue entristecido y ¿saben qué? Regresó a su vieja lealtad por el dinero y por las posesiones de este mundo. He just turned back and started worship and serving His kingdom. God, Christ was opened the invitation to come to the kingdom. ¿Y qué pasó? What happened? He just be sad and turned it back. El amor por las riquezas, amados. Jesús le ofreció la vida eterna a este joven. Jesús le ofreció un reino imperecible, un reino eterno, un reino con más valor. El engaño de las riquezas y la ansiedad de esa época silenció todo por completo. Se acabó la perfección de Él, se acabó la obediencia a todos sus mandamientos, se acabó todo, fue fulminado. Amados, el silencio de Él, el ser entristecido, como lo relata el texto, fue testigo de su dolor. No el dolor de que Jesús no le estaba diciendo, no me vengas a seguir. Jesús le dijo, ven, sígueme. Y él se entristeció porque no podía seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque sus riquezas valían más. Su profesión valía más. Sus sueños valían más que seguir a Jesús. Amados, yo estaba meditando en este texto, ya casi concluimos. Y meditaba con mi esposa. Este joven pudo haber sido uno de los 12 discípulos de Cristo. Tenía la oportunidad, se le abrió la oportunidad de caminar con Jesús, mirar el final de su ministerio, mirar con los discípulos lo que iban a vivir, tener la cena del Señor. Se le estaba ofreciendo, amados, y esto soy yo comentando al texto. Se le estaba ofreciendo la oportunidad de estar sirviendo al lado de Cristo y sirviendo a Cristo. Pero para él era más valioso servir, obedecer y aprender de sus riquezas y sus posesiones y sus sueños en la vida. Recuerde, él estaba joven y quería más eso que lo otro. Amados, me hago una pregunta y nos hacemos una pregunta esta noche. ¿Estamos amenazados a la esclavitud de las riquezas? Son las riquezas, son nuestros sueños, son nuestros deseos los que nos atan para no ir y seguir a Cristo. ¿Y sabe qué pasa hoy en esta generación, amados?
que la razón primordial por la que no vienen al Evangelio es porque aman sus riquezas, aman sus sueños y saben que el Evangelio los va a incomodar, les va a sacar por un lado sus sueños, sus anhelos. Y entonces viene la instrucción de sus discípulos. Leo versículo 23. Y Jesús les dijo a sus discípulos: en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un rico entre en el reino de los cielos. Lo repite 2 veces. En verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez les digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el rico entre en el reino de los cielos. Difícil para alguien que ama sus posesiones entrar en el reino de los cielos. Le es difícil. No porque sea rico, el problema no es que sea rico, créame. Ese no es el problema. Mateo era recaudador de impuestos, tenía dinero. Zaqueo, cuando fue salvo, era de dinero. ¿Y qué hizo? Retribuyó todo. Pidió perdón. El problema no son tus riquezas. El problema eres tú, que amas las riquezas más que a Dios, que amas las riquezas más que a tus hermanos, que amas más tu reino y tus sueños que el reino y los sueños del reino, que el avance del Evangelio. Recordemos la parábola del sembrador, amados. La semilla que fue esparcida, pero por la preocupación y el engaño de la vida, el engaño de las riquezas, y la preocupación de la vida, la ahogaron. Cuando usted le predique el Evangelio a alguien que como ese joven lo tiene todo terrenalmente, ellos dicen: yo no necesito a Jesús, mírame, me va bien. Pero es que nadie te está invitando a que te vaya bien en esta vida. Nadie te está invitando a que te va a haber más dinero, va a haber más producción en tu trabajo, tu negocio va a ser más bendecido. Nadie te está diciendo eso. Te están diciendo que te va a ir bien en el día final. Que en el día final Dios no te condenará. ¿Por qué? Por ver salvado por medio del Evangelio. Por ser salvo por medio del Evangelio y no por tus obras, no por algo que pudieras hacer. Y amados, versículo 24, es más fácil para un camello entrar en la aguja. Le es más fácil, mire, no me quiero adelantar, pero es más fácil para un camello entrar ahí. Jesús afirma la dificultad de entrar en el reino de los cielos con este ejemplo. Él usa un ejemplo de la vida real, un animal o una bestia de carga, una bestia bruta que tenían que jalarla con un lazo. Y dice: es más fácil que esta gente venga con una aguja y le ponga al cuello y la ate y lo jale. Pareciera imposible que entonces que el rico fuera salvo. En lugar de una cuerda, es más fácil el ejemplo, pero refleja y enseña, amados, nuestra incapacidad para entrar en el reino de los cielos. Somos incapaces de salvarnos nosotros mismos. Totalmente. Incapaces. La prueba está el joven. No había nada de bondad en él. Había moral, pero no había nada de bondad. No había nada de espíritu, no había nada. Ni siquiera podía entender que era el reino de los cielos. El tipo lo trató de comprar. No había nada. Pensemos esto. Jesús le da la esperanza a este joven. Difícil, no imposible. Jesús dice: es difícil que un rico, que alguien que ama sus posesiones, entre en el reino de los cielos. Mas no dice: es imposible.
Por eso el ejemplo que puse de Mateo y Zaqueo. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos hermanos en la fe que tienen posesiones, que tienen riquezas? Y el Señor los ha salvado y ha hecho una obra grande en ellos. Dios no está en contra de los ricos. Dios está en contra del amor a la riqueza, de amor a las ganancias, de obtener ganancias con intenciones malas, pecaminosas. Jesús no dijo, es imposible, es más fácil para el camello. No, un camello puede y un hombre no. Él no dijo eso. Es imposible para él salvarse. Versículo 25 dice: al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían: entonces, ¿quién puede salvarse? Bueno, Señor, si este joven ha cumplido todos desde su juventud, todos los mandamientos, y vino donde ti, Señor, tú no lo buscaste, él vino donde ti. Y tiene un estatus bien, Señor. ¿Quién entonces se puede salvar? ¿Quién puede ser salvo? Se maravillaron, se asombraron de que este joven no podía salvarse. ¿Quién entonces se pudo salvar? Al joven no lo pudo salvar su moral, no lo pudo salvar el acercarse a Jesús, no lo pudo salvar sus intenciones, no lo salvaron sus riquezas, y él no quiso ser salvo. Amó más sus riquezas. Entonces, ¿quién? Los discípulos realmente estaban angustiados. ¿Quién puede ser salvo si los ricos tienen tanta dificultad para salvarse? ¿Qué será de los pobres entonces? ¿O qué será de los más ricos? Y entonces nuestro texto, versículo 26. Pero Jesús mirándolos, les dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Cuando Jesús los miró, hermanos, nótese que Jesús está mirando a sus discípulos, porque lo que les va a decir a continuación, la instrucción que les va a decir es seria. Es verdad lo que les va a decir, es serio. Ustedes no pueden salvarse a sí mismos. Dios puede y tiene la capacidad para salvarlo. Recuerde Efesios 2. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él los dio vida. Que Jesús fije su mirada en ellos. Tiene poder y fuerza sus palabras. Como si yo estuviera mirando a aquel que está enfrente de mí y le dijera: esto. Estoy hablándote, te estoy diciendo esta instrucción. Jesús presenta el testimonio de la omnipotencia de Dios. Solo Dios puede salvar al pecador. Solo Dios puede cambiar nuestras vidas, transformarlas, regenerarlas y hacernos nacer de nuevo y heredar el reino de los cielos, porque Él es amor. Dios puede tener compasión de cualquiera, amados. Pobres, ricos, clase media, todos, republicanos, demócratas, liberal, de todos. A Dios puede salvar a cada uno de ellos. Si salvó a este pecador, si lo salvó a usted y lo salvó a usted y a usted, que Él no pueda salvar a otra persona. Amados, cada vez, y un ejemplo para terminar, ve a Hitler y ve al hombre que salió ahora en las noticias, que asesinó a un hombre con la rodilla un oficial. Y vea y usted dice: wow, qué hombre tan malo, merece la muerte. Amados, nosotros estamos en esa misma categoría, o estábamos en esa categoría, igual de malos. Si no somos como ellos, ¿sabe por qué es? Si no soy yo como Hitler, o peor como Hitler, o peor como ese hombre que mató a ese criminal, es porque Dios ha tenido misericordia de usted. Agradezca. Si usted no ha llegado a ese extremo, es porque Dios ha retenido su ira, ha retenido en usted su maldad, la ha censurado para que usted no llegue a tal cosa.
Podríamos pensar en que Zaqueo, a quien Jesús trajo a la salvación regresando al texto, y regresó todo lo que había robado. Mira el testimonio. Piensa en Mateo, amados, como ya dije, quien era un recaudador de impuestos y manejaba riquezas. Jesús le ofreció también la salvación a él. Pensemos, ¿acaso no le iría bien al joven rico si diera sus posesiones? ¿Acaso Jesús podría fallarle? ¿Acaso Jesús le estaba invitando a ciegas a venir? No, Jesús le estaba dando confianza, ya que el Mesías puede salvar a las personas como Zaqueo y Mateo. ¿Qué acaso no podría salvar a este joven rico y mantenerlo en el reino de los cielos? ¿No iría a ser suficientemente confiable Cristo para cumplir su promesa? Y entonces Pedro, en el versículo 27 al 30, en conclusión, dice lo siguiente: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Y ya ve la respuesta de Jesús, le responde: os digo que vosotros me habéis seguido en la regeneración. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, os sentaréis también sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Pedro le está diciendo, escuche, dejamos nuestros intereses. Dejamos nuestras posesiones, nuestras casas, nuestros sueños, nuestros deseos, lo que quería hacer de grande, nuestras fuentes de ingreso. Jesús, estamos dependiendo totalmente de lo que tú nos proveas. Y entendamos que nuestra riqueza no está fundada en esto, amados, sino en el reino de los cielos. Que en nuestra alma está dada por gracia la paz para con Dios y la morada del Espíritu Santo. ¿Qué más quieres, Pedro? A cambio de eso le ofreció Jesús sentarse juntamente con él en lugares celestiales, juzgar a las 12 tribus de Israel, la regeneración de sus vidas y la salvación de sus almas. ¿Qué más quieres, Pedro? ¿Acaso no es valioso o no vale mucho dejar todo y seguir a Cristo? Cristo es digno de ser seguido por la salvación que Él nos ofreció. Amados, cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que me diste de exponer tu texto. Señor, ayúdanos a poder entender esto y aplicarlo a nuestras vidas. Señor, bendícenos con tu Espíritu, llénenos más, danos más de ti, Señor, y ayúdanos a recordarnos el Evangelio